personas que están conectadas. Sí, buenísimo. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan de esta vía presencial y remota a uno de los tantos esfuerzos que hace el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por la institucionalidad democrática y sobre todo por las relaciones internacionales de Venezuela. Entendiendo que dentro de nuestras áreas de trabajo hay una serie de grupos determinados para el estudio de casos, la reflexión y el debate sobre temas de interés venezolano. Y en este particular, uno de esos grupos es el de Relaciones Internacionales, dirigido por el embajador Edmundo González Urrutia. Y el día de hoy nos convoca a tratar un tema que es de tanto interés nacional que debe trascender de la nación y el Estado, y no es otra cosa que hablar del Esequibo y de la fachada atlántica, pero más en un contexto donde la Corte Internacional de Justicia ya es juez y parte de este conflicto. Agradecer además la presencia de amigos y amigas del Instituto. Sepan que con nosotros está el doctor Ramón Guillermo Veledo, presidente del Instituto, y que este es uno de tantos esfuerzos que hacemos, como decía en un principio, por levantar la institucionalidad democrática, atenderla, hablar de ella y abordar estos temas de interés. Si algo pudiese agregar como miembro de la Dirección Nacional del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, es que la Venezuela de hoy y de los últimos años no es la Venezuela de 1966, del año del Acuerdo de Ginebra. El contexto internacional tampoco lo es. Y ya con esto nos abrimos paso a un debate que ha venido elevándose en las escaladas de la conflictividad diplomática y donde Venezuela no puede caerse de brazos. El tema del Esequibo, la defensa de nuestra soberanía, y no solamente del territorio, sino de la fachada atlántica, como decía, no solamente un interés de Estado, es un interés político, económico y diplomático que no conoce de tintes, ni de posiciones personales. Y en mi condición de haber sido parlamentaria de la Asamblea Nacional, electa en el año 2016, y quien fue miembro de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, puedo decir que hay una reserva de liderazgo democrático dispuesta a defender el Esequibo. Y creo que este es uno de los tantos temas que tenemos que abordar hoy, el de conectar con nuestro interés nacional y nuestra identidad de cara a lo que venga en esta coyuntura de reclamo, de disputa, donde ahora la Corte Internacional de Justicia es juez y parte. Los dejo con el doctor, el embajador Edmundo González Urrutia, que además es quien va a moderar este foro tan interesante y que esperemos que continúe, porque ahora es que comienza toda esta ola de nueva discusión sobre la defensa del Esequibo. Muy buenos días a todos los que están ya presencial y a los que se unen a nosotros por las plataformas de Zoom y de YouTube. Para dar inicio a nuestro foro de hoy, permítame tan solo explicarle la metodología que utilizaremos. En primer lugar, escucharemos las exposiciones de nuestros tres invitados, quienes hablarán en ese orden. Y seguidamente daremos un espacio para las preguntas, comentarios de los participantes, tanto los que nos siguen por la plataforma Zoom como los que nos ven por YouTube. Hoy contamos con un panel de muy calificados expertos, y ellos hablarán, como dije, en este orden. El doctor Carlos Ayala Corao es abogado por la Universidad Católica de Trujillo, es profesor titular y jefe de la Cátedra de Derecho Internacional de dicha casa de estudios. Actualmente es profesor
en la Facultad de Derecho de la American University en Washington, D.C. Fue comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue presidente de la Comisión Andina de Juristas y es autor de varios libros y numerosos artículos sobre derechos humanos y derechos constitucionales. Víctor Rodríguez Cedeño es también abogado por la Universidad Central de Venezuela, fue funcionario del Servicio Exterior, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, fue representante permanente de la Misión de Venezuela en Ginebra y en Nueva York de las Naciones Unidas, fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y profesor de Derecho Internacional. Y también por estar con nosotros la doctora Milagros Betancourt, quien es abogado por la Universidad Católica de Bello. La embajadora Betancourt tuvo una larga trayectoria en el servicio exterior, ocupando varias posiciones, entre otras como consejero en la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. Fue directora de tratados en la Consultoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y directora de Asuntos Multilaterales en la Dirección General de Política Internacional. Actualmente también es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Venezuela. Con esta presentación, doctora Ayala, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias y en primer lugar le doy los buenos días a todos los presentes en mi agradecimiento al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, particularmente en cabeza de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Velero, y Edmundo González, quien tuvo a bien coordinar la invitación y la organización de este foro. Está además decir que para mí es un honor participar el día de hoy, particularmente con esos dos exponentes de gran categoría como son los embajadores Milagros Betancourt y Víctor Rodríguez. Bueno, yo en esta intervención inicial acordamos que voy a hacer dos cosas. En primer lugar, responder a la pregunta ¿cómo llegamos acá? Es decir, ¿cómo llegamos a esta situación en la cual Venezuela está en un proceso en la Corte Internacional de Justicia con una fecha cierta para presentar su contramemoria y ya entrando pues a los temas de pruebas y de fondo en los próximos años para que al final se resuelva mediante una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Por cierto, por algo que escuché una de las presentadoras que no es parte, es el juez. Las partes son la República Cooperativa de Guyana y por supuesto la República Bolivariana de Venezuela. Pero una sentencia que es obligatoria para las partes del litigio y que tiene pues consecuencias en el derecho internacional. Pero para comenzar la historia relativamente reciente y corta en el Acuerdo de Ginebra, cuando se suscribe el Acuerdo de Ginebra se consideró y así se celebró como una gran noticia y un éxito de la diplomacia venezolana, en el sentido de que la injusticia que se había causado como consecuencia del laudo arbitral de París de 1899, finalmente logró la concreción de la lucha para tratar de recuperar ese despojo arbitrario del territorio Esequibo. Ustedes saben, las partes son inicialmente tripartitas, el Reino Unido, Venezuela y el gobierno de la colonia de la Guyana Británica, quien obtiene la independencia meses después, y allí comienza a funcionar por 4 años la comisión mixta. Si uno va leyendo los memorandos de la comisión mixta y va viendo la etapa posterior en los 80 ante el buen oficiante, la posición de Guyana ha sido la misma desde el principio y
y ha consistido básicamente en pararse y decir, bueno, muy bien, aquí estamos frente al Acuerdo de Ginebra para lograr un acuerdo, una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia. Usted me tiene que convencer primero que el laudo de 1899 es nulo. Y una vez que lleguemos a esa conclusión, buscamos un mecanismo para buscar una solución a esa situación. Si ustedes entonces ven los memorándum durante 4 años, en la comisión mixta se fue la posición constante. Inicialmente, inclusive en las negociaciones, se deja ver en los memorándum del Acuerdo de Ginebra la posición inclusive del Reino Unido. Pero como ustedes saben, después del vencimiento de esta primera parte de la comisión mixta prevista en el Acuerdo de Ginebra, se suspendió con base en el protocolo de Puerto España el procedimiento de reclamo y se reactivó a principios de los años 80 la reclamación. Y los secretarios generales de esa época optaron por un mecanismo, digamos, no previsto expresamente en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, pero un mecanismo que era una mezcla de mecanismos y que tenía menos intensidad, pero tenía más flexibilidad, que es el mecanismo de los buenos oficios, donde el secretario general escoge un representante personal que va a ser el buen oficiante, y las partes se acercan a través de él con unos facilitadores que designan y que presentan a Naciones Unidas. La posición de Guyana en el procedimiento de buenos oficios siguió siendo la misma. Para poder visualizar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia, es necesario primero demostrar la nulidad, con lo cual se convertía en aquel símil del perro mordiéndose la cola y dando vueltas y girando, porque precisamente lo que había entendido Venezuela y que se desprende del preámbulo y del artículo 1 del Acuerdo de Ginebra es que en virtud de la pretensión de Venezuela de que el laudo es nulo, las partes se avienen a buscar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia. Es decir, no íbamos a estar discutiendo asuntos jurídicos sobre la validez o invalidez del laudo, sino que íbamos a entrar a buscar una solución práctica mutuamente aceptable para el arreglo práctico de la controversia. Y aquí es donde yo percibo una discrepancia en la interpretación del objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, porque Guyana lo vio como un mecanismo para que le demuestren que era nulo el laudo, y si es nulo hay que buscar una solución, y Venezuela lo vio como una demostración de que sus pretensiones habían sido recibidas y que el paso siguiente era proceder a una solución satisfactoria mutuamente aceptable para el arreglo práctico de la controversia. En todo caso, lo que sí surge del Acuerdo de Ginebra es una obligación para ambas partes de negociar de buena fe. Y aquí es donde yo manifiesto una opinión personal, por supuesto, no vincula a nadie, mucho menos al país, pero yo tengo la impresión, con base en lo que estoy diciendo, que Guyana no sostuvo una negociación de buena fe para cumplir sus obligaciones bajo el Acuerdo de Ginebra, porque al pararse simplemente a que le demuestren que el laudo arbitral estaba viciado de nulidad o era nulo, y frente a todos los argumentos bien sustentados de Venezuela no se mostraba convencida, me parece que el arreglo práctico, la solución mutuamente satisfactoria, tenía que buscar un cauce para que se pudiera llevar a cabo. Yo creo que esa situación en los años 80, 90 y principios de los 2000 del siglo XXI le convenía a ambas partes. Es decir, una especie de comparecencia pro forma, de vínculo, de exploración
efectivamente se exploraron varias hipótesis que no puedo decirlas públicamente, pero se exploraron varias hipótesis, ninguna de las cuales fue aceptada finalmente por Guyana, pero Venezuela comparecía y ese era un mecanismo, por decirlo rápidamente, diplomático que permitía tener unas relaciones, digamos así, bilaterales y en paralelo hacer esa reclamación. Y ese status quo, cuando se rompe en un juego estratégico, se rompe cuando Guyana comienza a comprobar el descubrimiento de grandes riquezas de minas adicionales a las ya identificadas en el territorio Esequibo y grandes riquezas de hidrocarburos en la proyección precisamente de la fachada continental, vamos a llamarla por ahora provisional, desde Punta Barima al Esequibo. Y en ese momento, Guyana cambia de estrategia porque necesita buscar una seguridad jurídica para poder emprender ese tipo de proyectos, para poder llamar a unas inversiones que ciertamente eran de gran cuantía, como ya lo sabemos, y que las exploraciones daban día a día resultados. Y ahí es donde se ve un cambio de estrategia. A principios de los años 2000, Venezuela visualiza esa situación y comienza con PDVSA también a asignar algunos lotes en ese área, por supuesto, al margen oriental de la delimitación con Trinidad y Tobago. Ahora, muy temprano, la estrategia de Guyana se ve, es evidente por los resultados, se desarrolla en el ámbito de la Secretaría General de Naciones Unidas para lograr que el asunto fuese enviado a una resolución jurídica final relativa a lo que ellos se sentían, digamos, más cómodos, que era la determinación, y lo que siempre ellos buscaron, ahí había una constancia, que se determine entonces la validez para ellos, la invalidez para nosotros, del laudo arbitral. Si uno ve, como lo revisamos, y en el caso de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, desde muy temprano, desde el 2013, 14, comienza la prensa guyanesa a reflejar la intención del gobierno de Guyana de incidir, esto es con ocasión de los viajes del canciller y del primer ministro a Naciones Unidas en Nueva York, de incidir para que el asunto sea remitido por el secretario general de Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia. Y aquí evidentemente que mi impresión por las llamadas de atención que se hizo desde la sociedad venezolana, por las llamadas de atención que se hizo desde universidades, desde la propia academia, si ustedes ven los más de 11, 12 pronunciamientos desde tan temprano como el año 2010, da la impresión de que la política errada de Venezuela era de un acercamiento con Guyana y a través de ese acercamiento político ignorar que Guyana estaba buscando su interés nacional en la seguridad jurídica de su frontera actual a través de una determinación jurídica con carácter de cosa juzgada que solamente lo puede hacer en esos términos la Corte Internacional de Justicia, porque un arbitraje implicaba ciertamente la negociación de las reglas arbitrales. Y yo creo que eso toma por sorpresa y no reacciona el país en esos años, a pesar de que había sido una política constante de Venezuela de evitar el reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, precisamente para evitar el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para determinar este tipo de asuntos. Pero bueno, en diciembre del 2016 hay un hito muy importante con ocasión del fallecimiento del
del señor Norman Gibbon, el anterior representante personal del secretario general de las Naciones Unidas, en el cual en los medios de prensa el secretario general anuncia que designaría un nuevo representante personal para encargarse del proceso de buenos oficios. Pero allí mismo advirtió que no obstante su oficina del secretario general, si para finales del 2017 no se había logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, se elegiría a la Corte Internacional de Justicia, a menos de que Guyana y Venezuela, de manera conjunta, solicitaran que se abstuviera de hacer. O sea, ya allí la suerte estaba echada. El secretario general había fijado el plazo de un año para un avance significativo. ¿De quién dependía un avance significativo? Básicamente de Guyana, de negociar de buena fe bajo el Acuerdo de Ginebra un avance significativo que era materialmente muy difícil dada la constante política de Guyana. Pero además el secretario general prácticamente puso en manos de Guyana que el asunto se enviara a la Corte Internacional de Justicia cuando dice, a menos de que ambos decían lo contrario, decían pedirme lo contrario. O sea, no bastaba con que Venezuela se lo pidiera, sino era necesario que ambos se lo pidieran. Con lo cual, la estrategia ya anunciada desde muy temprano por el gobierno de Guyana, logró durante todos esos años, yo diría, jugar en la cancha prácticamente solo. Se manifestaron las academias, se manifestaron las universidades, expertos, y todo esto corrió, inclusive, déjenme decirle que en ese año 2017, no solamente la Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un pronunciamiento público alertando al respecto, sino que además decidió enviar una carta al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a la ministra, de entonces exhortándola a que se adoptaran todas las medidas necesarias, tanto jurídicas como de otro carácter, a fin de que los derechos de Venezuela en esta reclamación histórica sean debidamente salvaguardados. Inclusive, a comienzos del año siguiente, en febrero del 2018, todas las academias nacionales alertan al gobierno sobre esta situación, ¿verdad? Sobre esta situación. Hasta que finalmente, como todos sabemos, es remitido por el secretario general ese año 2018 y en el 2019 comienza el proceso en el cual Venezuela anuncia al principio que no asistiría, a pesar de que envió un memorándum oficioso, no oficial, memorándum no muy claro, pero había manifestado el 18 de junio su decisión de no participar en el juicio que pretende incoar Guyana, porque la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción sobre la acción planteada, y llama la atención la academia sobre, en todo caso, los efectos de la no comparecencia que se van a tocar el día de hoy. Ahora, yo en paralelo y brevemente, y con esto termino, quiero hablar de un escenario que es el único escenario seguro de este juicio, porque ya vamos a escuchar de los dos versados panelistas otros escenarios jurídicos y del proceso, pero yo creo que el único escenario claro, independientemente de cuál sea la decisión, es que Venezuela tiene que prepararse, aún en el peor de los casos, para defender lo que no está en discusión. Lo que no está en discusión al día de hoy es que la fachada atlántica de Venezuela, a partir de la proyección desde Punta Barima y del territorio de los estados Amazonas y de alguna manera Sucre, se genera esa fachada atlántica de derechos exclusivos de soberanía en los espacios de la proyección continental, en el mar territorial, en la plataforma continental, en la zona marítima exclusiva, en la zona marítima contigua, reconocidos entre otros por el tratado de delimitación que tenemos con Trinidad y Tobago, y que el derecho internacional reconoce a todo Estado,
precisamente esos territorios marinos y submarinos. De tal manera que tenemos que alertar precisamente que Guyana ha avanzado en paralelo, aquí sí, para tratar de despojar lo que no está en discusión. Lo que no está en discusión es que a partir de un paralelo que Venezuela ha fijado en el Azimut 72, estamos hablando de la proyección del territorio venezolano en las áreas marinas y submarinas. Y Guyana, por su lado, en el mecanismo previsto en la Convención sobre Derechos del Mar, ya ha pretendido desde el año 2011 delimitar unilateralmente su proyección de la plataforma continental hasta las 350 millas, sin tomar en consideración los derechos actuales de Venezuela, lo que estamos diciendo, inclusive no bajo reclamación. Y esto ha sido una constancia de la academia. Tomó nota en el 2013, por supuesto, de la actuación del patrullero Yecuana, que fue detectado por el buque Technip Perdama y se encontraba navegando precisamente en estas aguas, en el espacio marítimo correspondiente a la zona económica exclusiva de Venezuela, y había zarpado de Guyana y fue llevado al Morro de Valdés, ubicado en la isla de Margarita. Pero en lugar de aprovechar ese mecanismo para afirmar nuestra jurisdicción marítima en una reunión que se lleva a cabo en Puerto España, simplemente las partes deciden que van a conversar sobre las alternativas de delimitación marina. Sin embargo, en paralelo, como todos sabemos, en esas áreas se está llevando a cabo, bueno, no, se llevó a cabo una asignación de bloques, sobre todo el shortbook, de exploración y explotación. Aún no se ha entrado a la explotación en esas áreas, pero se trata de concesiones ya otorgadas que Venezuela en su momento ha debido reclamar firmemente, entiendo que más adelante se reclamaron, y que en el desarrollo, y con esto termino, actual del derecho internacional del mar y bajo la Convención del Derecho del Mar, esta es una hipótesis. Venezuela debe en todo caso, llevar a cabo un estudio jurídico y estratégico comprensivo a fin de determinar la conveniencia de que el Estado venezolano ratifique dichos instrumentos y participar en los respectivos foros multilaterales para vigilar, afirmar, resolver y consolidar sus derechos en estas áreas. En otras palabras, Venezuela está al día de hoy fuera de los mecanismos de la Convención de Derechos del Mar. No estoy diciendo directamente que se ratifique. Yo creo que si algo permanente deberíamos estudiar en este momento y tener listo es cuál es la estrategia que se tiene que adoptar para salvaguardar los derechos que le corresponden a Venezuela, que no están en discusión, que inclusive desde Punta Barima se proyectan abriendo la línea con Trinidad y Tobago, y que debemos estar seguros que eso no se pierde y que tiene un acceso a las bocas del Orinoco hasta el Océano Atlántico y de su plataforma continental hacia el talud a las 350 millas. Muchas gracias. La situación, la reclamación sobre el territorio Esequibo, los escenarios que se nos plantean en la Corte de Haya. Les recuerdo a quienes nos siguen por la plataforma Zoom que pueden hacer sus preguntas por el chat y los presentes aquí en la sala se les va a distribuir una pequeña nota donde pueden escribir sus preguntas. Tiene la palabra el doctor Víctor Rodríguez Heredia. Bueno, muchísimas gracias al Instituto, a sus miembros de la Junta Directiva, Edmundo González y María Alberta Barrios, y por supuesto a su director Ramón Guillermo Viledo. Me complace mucho estar con ustedes hoy y compartiendo este escenario con
dos grandes amigos y grandes juristas, Carlos Ayala y Milagro Betancourt. Yo quería referirme hoy a uno de los escenarios que se plantea, que es la comparecencia o no comparecencia de Venezuela en esta fase. Antes quisiera, sin embargo, muy brevemente recordar esos pasos que hemos dado desde el 2018, cuando se introduce la demanda en la Corte, el 29 de marzo, en la que el Guyana, como ya lo dijo el doctor Ayala, pide que el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es válido y es vinculante para Guyana y para Venezuela, y que Guyana disfruta de la plena soberanía sobre el territorio situado entre el río Esequibo y la frontera establecida por la sentencia del 99. Eso es lo que solicita Guyana en el 2018. Recordamos también que Venezuela no compareció, así lo dijo la vicepresidencia de la República en la Corte, porque consideraba que la Corte no tenía competencia. Se limitó, mientras Guyana presentaba su memoria y sus argumentos en las audiencias públicas, Venezuela se limitó a la presentación de un memorándum que la Corte habría considerado al momento de tomar su decisión. Meses más tarde, y esto es importante, Venezuela plantea una excepción de inadmisibilidad que rechaza Guyana porque considera que no es una excepción de inadmisibilidad, sino que está relacionada con la competencia. La Corte favorece a Venezuela en la primera parte de su decisión cuando dice que sí es una excepción de inadmisibilidad y no de competencia, pero rechaza el fondo en el que Venezuela pretendía que el proceso no podía continuar si el Reino Unido no estaba presente, porque era parte interesada en el proceso y por lo tanto tenía que participar y estar hasta el final de la decisión. Estos son los pasos que se dieron hasta donde estamos ahora. La realidad es que la Corte decidió el 6 de abril de este año que la demanda de Guyana es admisible, por lo tanto la fase preliminar está completada en el sentido de que la Corte consideró que era competente, por una parte, y después ahora en esta última decisión que la demanda era admisible. Por lo tanto estamos en una fase ya más complicada para nosotros, que es en la consideración del fondo de la demanda. Ya Guyana, como sabemos, presentó un voluminoso expediente con su memoria, muchísimos documentos, muchísimos anexos, ha presentado para demostrar la validez del laudo arbitral. ¿Qué le corresponde a Venezuela en este momento? Bueno, tiene primero que tomar una decisión que es comparecer o no comparecer. Pero vamos a ver qué es la no comparecencia, porque a veces no comprendemos muy bien el alcance, el sentido de la no comparecencia, cuáles son sus implicaciones en el proceso, sus implicaciones en la decisión. La no comparecencia es una facultad que otorga el Estatuto de la Corte en su artículo 53 para que una de las partes en el proceso no asista, y esto es un derecho que tiene la parte de no comparecer, lo que por supuesto la Corte en sus decisiones ha señalado que lamenta mucho que la parte no comparezca, primero porque obstaculiza el proceso judicial y después porque pierde la oportunidad, como lo ha dicho en varios casos, de que esa parte presente sus argumentos. Venezuela, la comparecencia de Venezuela tendría que basarse entonces en si se escoge el escenario de no comparecer, perdón, primero, después hablamos de la comparecencia. Si se escoge el escenario de la no comparecencia, se está corriendo el riesgo, evidentemente, de que no se presenten los argumentos que se requieren para demostrar que el laudo es nulo para nosotros, y además que Venezuela tiene la titularidad jurídica sobre el territorio Esequibo, porque hay que demostrarlo para poder fundamentar nuestra opinión y nuestro criterio de que fue un despojo lo que se hizo en 1899. Veamos un poco más el artículo 53. ¿Qué busca el artículo 53 del Estatuto? Busca garantizar la igualdad de las partes. La parte que comparece, es decir, Guyana está habilitada para buscar justicia, exige justicia a través de su participación, pero la otra parte que no comparece puede también hacerlo para
es protegerse de reclamaciones injustificadas. Es decir, el artículo 53 no significa que el favorecer a un Estado o a otro, sino darle la posibilidad a la igualdad de las partes dentro del proceso. Ahora, la Corte ha sido muy clara, como lo dije antes. No se trata de una posición de rebeldía, mucho menos de la parte que no comparece, pero la Corte siempre ha manifestado que no es conveniente la no participación, y tenemos varios casos de las actividades militares en Nicaragua y contra Nicaragua, por ejemplo, en donde Estados Unidos participó en la primera fase preliminar, en la segunda parte no participó en la segunda fase, y lamentablemente para ellos la Corte dictaminó a favor de Nicaragua y criticó la posición de Estados Unidos, que porque no había obtenido lo que pensaba en la sesión preliminar, decidió no presentarse en la segunda. Otros casos se han presentado también. La práctica es muy rica, la práctica de la Corte en cuanto a la no comparecencia. Hay el caso en algunos casos favorece al demandante, en otros casos favorece al no compareciente. En el caso de los ensayos nucleares, de las pruebas nucleares entre Francia y otros, en los 2 o 3 casos, Fiji, Australia, Nueva Zelanda, la Corte en Francia no comparece y la Corte favorece a Francia al declarar que no es competente, era una cuestión de competencia y de admisibilidad. En el caso de la plataforma continental del mar Egeo también, Grecia plantea una demanda contra Turquía. Turquía no comparece, no presenta ningún argumento, no designa gente y en consecuencia no compareció en el proceso, pero la Corte tampoco favoreció al demandante en este caso. En otros casos lo ha favorecido, y en el caso nuestro, por ejemplo, en la primera fase nosotros no participamos en la primera parte de la fase preliminar, es decir, no participamos en lo que se trataba de competencia. Como dije, se presentó un memorándum y la Corte favoreció a Guyana en sus pretensiones. En la segunda fase participamos, en la segunda parte de esta fase preliminar de admisibilidad participó Venezuela y presentó sus argumentos por escrito y en las audiencias públicas, y la Corte favoreció a Guyana. Es decir, en ambas situaciones, una que no compareció y una que compareció, favoreció a la parte demandante. La práctica, como les digo, es sumamente rica en este sentido. Y lo que se plantea ahora es cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que tienen los estados en virtud del artículo 53 y las obligaciones que tiene la Corte. Cuando un estado presenta una demanda, Guyana en este caso solicita que se adjudiquen ciertas conclusiones o sus conclusiones en la decisión, mientras que la Corte Venezuela no tendría la posibilidad, si no comparece, de no presentar ningún argumento, tendría el derecho de hacerlo, pero la Corte entonces tiene una obligación. No es que va a acreditar automáticamente o considerar automáticamente las conclusiones que presenta Guyana, sino que debe considerar por todos los medios, y eso lo ha dicho en varias de sus decisiones, por todos los medios, lo que está a su alcance, evidentemente, que puedan fundamentar la decisión desde el punto de vista de los hechos y del derecho. Es decir, el hecho de que Guyana presente una demanda y sus conclusiones y Venezuela ahora no participe, no quiere decir que la Corte va a decir, bueno, Venezuela no participó, por lo tanto, las conclusiones de Guyana son estas y así quedan reflejadas. No, la Corte tiene que hacer un análisis de la posición de Venezuela. Por supuesto que es complicado, más en esta fase de fondo, donde hay tantos elementos geográficos, cartográficos, históricos, que la Corte va a tener que considerar, pero ¿cómo los va a considerar? La misma Corte ha dicho, nosotros nos aseguramos, pero no podemos ir más allá ni sustituir a la parte no compareciente. Es decir, Venezuela tiene la posibilidad de no comparecer, de no presentar nada, y la Corte tiene la obligación de considerar hasta donde pueda, evidentemente, hasta donde pueda lo que ella cree que es la posición de Venezuela para responder a Guyana. Esto mantiene un equilibrio muy importante porque no es la acreditación directa de las conclusiones, sino que la Corte debe considerar eso que cree que Venezuela o la parte no compareciente, en este caso Venezuela, debe presentar. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Nosotros
Venezuela, si no participa, la Corte puede adoptar una decisión sobre el fondo. Sabemos que las decisiones de la Corte son vinculantes. No solamente las decisiones sobre excepciones preliminares, sean de competencia o de admisibilidad, todas las decisiones que adopte en relación con medidas provisionales o medidas cautelares son igualmente vinculantes. Incluso las ordenanzas que organizan el proceso son vinculantes. Es decir, tienen el carácter de cosa juzgada y tienen un carácter relativo en el sentido de que obliga solo a las partes que están en el litigio. Venezuela podría decir, yo no participo y por lo tanto no voy a aceptar la decisión, pero es que resulta que Venezuela es parte del proceso y el estatuto es muy claro, eso se refiere a las partes, y la Corte considera desde el primer momento que tanto Guyana como Venezuela, aunque Venezuela rechazase la jurisdicción, eran parte en el proceso. Esto, si vemos las ordenanzas de la Corte, siempre se refiere a las partes en el litigio Venezuela y Guyana, las partes en el litigio Venezuela y Guyana. Es decir, hay una consideración, y eso tiene una implicación importante, porque en la medida en que se considere que es parte, pues surgen las obligaciones del Estado que es parte en el proceso en relación con la decisión que se adopte. Primero, en relación con el procedimiento, que ya vimos, tiene implicaciones negativas para Venezuela por su no participación y por la apreciación que pueda tener la Corte sobre el no compareciente, pero además sobre la decisión. La decisión que viene ahora sobre el fondo es vinculante. La Carta lo dice en su artículo 94, el estatuto en sus artículos 52, 59, 60, o sea, el carácter obligatorio, vinculante, definitivo, no hay apelación de esta decisión, son decisiones que pueden ser revisadas solo mediante el mecanismo o revisadas o interpretadas según el mismo estatuto de la Corte, y eso es muy difícil que se planteen estas situaciones, mucho menos lo que no está planteado es una apelación de la decisión. ¿Qué es lo que pasa con la decisión que se adopte, que no solamente es vinculante, sino que el Estado está obligado a ejecutarla? Es decir, existe un mecanismo para decirle al Estado que no comparece y que no acepta la decisión, que tiene que cumplirla, ejecutarla, y para eso se establece un mecanismo en el artículo 94.2, si no me equivoco, de la Carta, en donde dice que si el Estado no acepta la decisión, el otro Estado parte de la decisión puede solicitarle al Consejo de Seguridad, que tome las medidas pertinentes para que ese Estado las cumpla. De manera que en el momento en que estamos comparecemos o no comparecemos, la no comparecencia trae innumerables inconvenientes porque es la falta de posibilidad que tenemos para presentar nuestros argumentos, y nada de eso nos va a nosotros a desvincular del carácter decisorio de las decisiones, ni de la obligatoriedad, ni el cumplimiento de ellas. Es decir, algunos han argumentado, no participamos en el fondo y no aceptamos la decisión. Bueno, eso es absolutamente erróneo, equivocado, pensar que nosotros no vamos a aceptar la decisión de la Corte. La decisión de la Corte es definitivamente vinculante y debemos ejecutarla. Ahora, si el Estado va a participar, que es lo que la mayoría piensa, porque es lo único que nos queda a nosotros para poder llevar los argumentos y poder demostrar la nulidad del laudo arbitral. ¿Cómo puede la Corte informarse sobre lo que ocurrió entre 1895 y 1897 cuando se adoptó el Tratado de Washington o el compromiso arbitral? ¿Cómo puede hablarse de conducta fraudulenta del Reino Unido en ese procedimiento, o del mismo tribunal arbitral, o de todas las protestas y reconocimientos y actos y declaraciones que hubo si nosotros no la presentamos? La Corte no está en capacidad. Por más que tenga asesoría, por más que tenga asistencia, no creo que tenga en la capacidad de hacer lo que los historiadores, cartógrafos, geógrafos, expertos venezolanos puedan hacer en relación con la documentación que nosotros tenemos. En la primera fase no presentamos los argumentos que teníamos que haber presentado. Venezuela fue muy clara siempre en cuanto a la no aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte. Siempre. Yo mismo como embajador representé a Venezuela en varias conferencias de codificación y dejamos muy claro que no aceptamos en ningún caso la jurisdicción obligatoria de la Corte, y que cuando la aceptáramos lo haríamos en función del caso en que se estuviese planteando. Es decir, en el texto constitutivo de la ONU, en el texto constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, en las conferencias de Viena del 78 y del 86, presentamos clarísimo, y en otros escenarios jurídicos presentamos. Si Venezuela hubiera presentado en esa primera fase los argumentos suficientes, los que existían, quizás la Corte hubiera
no solamente 4 jueces se hubieran pronunciado en contra de la decisión, quién sabe cuál hubiera sido la decisión si se presentaba lo que Venezuela siempre decía: no desconocemos la autoridad de la Corte, lo que no aceptamos es la jurisdicción obligatoria, el ejercicio de su jurisdicción en forma compulsiva. De manera que nosotros tendríamos ahora que pasar a esta fase y comparecer, porque es la única forma, insisto, en llevar todos los argumentos. ¿Cómo podemos nosotros demostrar, o es que la Corte se va a dedicar a estudiar la no motivación en el derecho internacional en el momento, en el derecho intertemporal, en ese momento, en cuántos casos, en cuántas situaciones, en cuántos procedimientos se consideró la no motivación como una causal de nulidad? Puede ser que la Corte tenga referencias, pero nosotros podemos tener muchas más referencias si nos dedicamos a estudiar el tema. Es decir, la no motivación era una obligación del derecho internacional, aunque no estuviese prevista en el tratado de arbitraje, porque era una norma de derecho internacional consuetudinario o general que el tribunal tenía que admitir. El mismo de Martens, que era presidente del tribunal, lo había admitido en unos procedimientos anteriores, uno en El Salvador, donde había motivado como árbitro único el laudo que había emitido él como árbitro único en ese procedimiento. De manera que lo que quiero decir es que son tantos los aspectos jurídicos que hay alrededor del tema que la no comparecencia sería un disparate jurídico, un disparate político. ¿Qué le corresponde a Venezuela? Primero, partamos de la base, que lo hemos dicho siempre: el problema de las fronteras no es un problema ideológico, ni un problema político, ni un problema de gobierno, es un problema de Estado. Es un problema de nosotros los venezolanos, de la nación, de los venezolanos en general. Tenemos el derecho de opinar, y no solamente el derecho, tenemos la obligación de participar en todo lo que sea defender los intereses de la República en materia especialmente limítrofe de integridad territorial. Esto es un problema sumamente serio. No es que el Estado es el gobierno y el gobierno va a decidir si comparece o no. No, el gobierno tiene que no informar, consultar al sector venezolano interesado, al sector competente, a la Academia de Ciencias Políticas, a las universidades, a los expertos, decirles comparecemos o no comparecemos. La respuesta es única y clara: hay que comparecer. Ya han pasado 3 meses, 2 meses de la decisión, y todavía no hay un anuncio de qué es lo que se va a hacer. Lamentablemente, pareciera que no hubiera una estrategia jurídica, o pareciera que se estuviera estableciendo una estrategia distinta a la aceptación del laudo. O sea, salirse por la tangente no va a ser conveniente. Yo no descarto, estamos hablando de escenarios, este es un escenario, la comparecencia o la no comparecencia, para muchos otros escenarios. Hay el escenario de la negociación intraprocesal, hay el escenario de la negociación de la decisión judicial que adopte la Corte, hay otros escenarios, pero hay que estudiarlo, y no estudiarlo unilateralmente el Estado como gobierno, sino la nación como colectivo, que tiene que opinar, simplemente no recibir información de lo que se puede hacer o no se puede hacer, sino opinar, y el Estado está en la obligación del gobierno de oír a los expertos a ver en qué forma avanzamos y cuándo avanzamos. Han pasado 3 meses, tenemos 9 meses para presentar la contramemoria, y como ustedes todos lo saben, más los expertos, es un tema sumamente complicado, porque es un problema, el análisis histórico de los hechos de antes de 1899, e incluso de 1899, cuando rechazamos el laudo en forma pública desde Londres, cuando en 1905 se adopta un acuerdo, se firma una minuta para la demarcación de la frontera, que ellos consideran un acuerdo que pudiera hacerlo, pero quizás no tendría el valor que tendría que tener un tratado o un acuerdo de esta naturaleza, por lo tanto no significaría la ratificación del laudo arbitral. En fin, son muchos los aspectos que habría que considerar, y la única forma es comparecer. De manera que en esta intervención breve que estoy haciendo, en la que me refiero a comparecer o no comparecer, mi conclusión, y estoy convencido de que la mayoría de los venezolanos está a favor de ello, es comparecer, organizarse, elaborar una contramemoria, presentarla y defenderla. Es por escrito y en las audiencias públicas que se celebrarán. Dentro de 3 años tenemos una decisión, y esa decisión, de no ser así, será absolutamente contraria a los intereses de la República, porque partamos de una base: la decisión va a ser: ¿el laudo es nulo o no es nulo? Si es nulo, si confirma su validez, la frontera establecida por el laudo es la frontera que existe. Si no, habría otro escenario, que es regresar a la negociación
o a los mecanismos de que prevé el acuerdo de 1966, que sabemos es un acuerdo de procedimiento para encontrar el mecanismo y la solución satisfactoria entre las partes. De manera que en este punto hubiera querido extenderme mucho más en cuanto a las decisiones de la Corte, que las tenía aquí todas, pero se haría muy largo, muy fastidioso. Todas las decisiones, pues lo voy a presentar por escrito al instituto para que esté al acceso de todos las decisiones de la Corte en relación con la no comparecencia, sobre sus obligaciones o las obligaciones de las partes, porque yo creo que es importante. La jurisprudencia es complicada, es extensa, pero debe ser conocida por los que trabajan en este tema, porque precisamente la práctica de la Corte, la práctica interna, sus decisiones, es en la que ella va a fundamentar sus decisiones. De manera que con esta brevísima presentación me refiero únicamente a uno de los escenarios. Quizás la doctora Betancur ahora entrará en otros escenarios, pero a este escenario que es comparecer o no comparecer, y la conclusión es comparecer. Muchísimas gracias. La intervención sobre el dilema que plantea la comparecencia o no de Venezuela. Seguidamente vamos a escuchar a la doctora Milagros Betancur, y les recuerdo que tanto los que están por la plataforma Zoom como por YouTube pueden formular sus preguntas por esa vía. Adelante, doctora Betancur. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, me uno al agradecimiento de mis amigos y colegas por parte de este foro por la invitación que nos hiciera el Instituto Parlamentario del Foro y a la UCAR por recibir su sede. Saludos a la licenciada Barrios, que nos está en este momento, del embajador de José Urrutia, y en especial al presidente Juan Guillermo Abel. Yo me voy a referir a las consecuencias, o sea, cuál puede ser el resultado, cuáles son los escenarios del resultado del proceso ante la Corte. Es decir, cuáles son las decisiones que la Corte puede tomar en este proceso, un proceso que es estrictamente jurídico, un proceso judicial. Pero antes voy a tocar dos puntos iniciales. El primero, para poder comprender lo demás. El primero es el contenido de la demanda y el territorio de Guyana. Y el segundo, los precedentes que hay en la Corte sobre nulidad o validez de laudos arbitrarios. En el procedimiento incoado el 29 de marzo de 2018 por Guyana, este en su escrito solicita a la Corte, cito, que el laudo de 1899 es válido y vinculante, o sea, que la Corte declare que el laudo de 1899 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela, y la frontera establecida por este laudo y el acuerdo de 1905, que se refirió ahorita Víctor, es válida y vinculante para Guyana y Venezuela. Segundo, que Guyana ejerce soberanía plena sobre el territorio entre el este del río Esequibo y la frontera establecida en el lado de 1899 y el acuerdo de 1905, y Venezuela tiene plena soberanía en el territorio al oeste de esa frontera. Solicitó además que Venezuela se retire inmediatamente de la isla Anacoco, que se abstenga de realizar amenazas sobre personas o empresas autorizadas para realizar actividades comerciales en el territorio de Guyana, y que Venezuela tiene responsabilidad internacional por violar la soberanía y los daños causados. En la decisión sobre su competencia, la Corte, el 18 de diciembre de 2020, señaló que tiene jurisdicción para conocer de la demanda interpuesta por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018 en lo que concierne a la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y relacionado con la cuestión conexa sobre la controversia relativa a la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela. La Corte determinó que no tiene jurisdicción para conocer de los otros reclamos de Guyana surgidos de situaciones ocurridas después del Acuerdo de Ginebra en 1966. Guyana ratifica su petitorio en el memorial presentado el 8 de marzo del 2022 e indica que el laudo
en 1899, bate válido y vinculante para Guyana y Venezuela. El acuerdo sobre inadmisibilidad y que por tanto la frontera está establecida en ese laudo y en el acuerdo de 1905. La Corte, en la más reciente decisión, en la del 6 de abril de 2023, concluye que en virtud de Guyana era parte y Venezuela era parte del Acuerdo de Ginebra, y la controversia debía ser resuelta por uno de los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, el Reino Unido no tenía rol en este proceso. Y aun cuando la Corte considera, en la consideración del fondo, o sea, de los méritos, está llamada a pronunciarse sobre ciertas conductas atribuibles al Reino Unido, que no pueden ser determinadas en estos momentos, esto no impide a la Corte ejercer su jurisdicción, la cual está basada en el acuerdo de Ginebra. Está claro entonces que el objeto de la demanda, y sobre el cual la Corte debe pronunciar, es sobre la validez o no del laudo, siendo la materia conexa la frontera entre Guyana y Venezuela, fijada en el laudo de 1890. En cuanto a los precedentes en materia de válida y nulidad del laudo arbitrario, desde que se creó la Corte en el año 45, solamente ha conocido 2 casos. El asunto relativo al laudo dictado por el rey de España el 23 de diciembre de 1906 en relación con la controversia fronteriza entre Nicaragua y Honduras. Fue decidido el 8 de noviembre de 1960. Allí Nicaragua alegó para solicitar la nulidad del laudo que el rey de España se había excedido los límites de su competencia, alegó la falta o insuficiente de razones de motivación para la conclusión de los árbitros, por haber incurrido el tribunal arbitral en un error esencial, y pedía que en caso de que se declarara válido, se considerara inaplicable en su contenido omiso. El segundo asunto es el referente al laudo arbitral de 1989, la delimitación entre Senegal y Guinea-Bissau, que se decidió con un fallo del 12 de noviembre de 1991. Allí, al contrario, Guinea-Bissau solicitó que la Corte decidiera que el laudo era inexistente, porque todos los jueces no votaron a favor. Que subsidiariamente, si se consideraba existente, se considerará nulo por falta de motivación o razonamiento totalmente insuficiente y por haber incurrido el tribunal en exceso de poder. No hay tiempo para entrar en los detalles de estos 2 lados, pero lo que sí quiero decir es que en ambos casos la Corte declaró como válidos los laudos. Ahora, ¿cuáles son los posibles escenarios en relación con el resultado del proceso? El primero, también lo adelantó Víctor, darle la razón a Guyana y declarar el laudo arbitral de 1895 y del acuerdo de 1905, es decir, acceder al petitorio de Guyana. Con esta decisión, pues el laudo se ratificaría como válido, vinculante para ambas partes, y además se ratificaría la frontera entre Venezuela y Guyana contenida en el laudo y, digamos que ratificada por el acuerdo que todavía está en duda su naturaleza jurídica. La Corte, de declarar la validez del laudo, no tendría otro asunto sobre el que pronunciarse. Es válido, vinculante, y esa es la frontera. No hay más nada. El laudo quedaría entonces definitivamente firme y resuelta la controversia. El otro escenario es que luego de analizar los documentos y alegatos, no solamente presentados por Guyana, incluidos en el expediente, y Dios quiera, los alegados por Venezuela, pero aunque no hubiese una contramemoria de Venezuela, que determine que el laudo es nulo. En este caso,
declararía, al considerarlo nulo, al declararlo nulo, se consideraría como inexistente, y la Corte tendría que entonces determinar cómo las partes van a resolver la cuestión conexa, que es la determinación de la frontera. Hay quienes consideran que la Corte pudiera establecer unos límites, fijar una frontera, pero en mi opinión personal esto no es procedente, porque la declaratoria de nulidad es simplemente para decir si el laudo es nulo o inválido. No se puede pronunciar sobre si esa decisión estuvo bien dictada o no. Es decir, no puede entrar al fondo de lo que fue la controversia considerada en el arbitraje de 1899. Es un principio universalmente aceptado en todos los arbitrajes, sea arbitraje de Estado, arbitraje comercial, arbitraje doméstico, arbitraje de inversión, que el recurso de nulidad se circunscribe exclusivamente a determinar la legalidad del proceso arbitral en su conformación, desarrollo y conclusión. Es decir, si el proceso se hizo, que si no fue fraudulento, la causa. Y por supuesto, allí va a tener que la Corte analizar diversos temas vinculados o relacionados con la nulidad del laudo, y a ellos me voy a referir. La anulación del laudo es la única vía por la cual la parte que se considere afectada en un arbitraje puede acudir ante la instancia judicial correspondiente con la finalidad de cuestionar dicha decisión arbitral, y la cual solo puede ser declarada o invocada por causales taxativas, sin que los jueces puedan pronunciarse sobre el fondo de los resultados del laudo. En el ámbito internacional, que es el que nos compete, a diferencia de lo que sucede en otros campos como el arbitraje de inversión o el arbitraje comercial internacional y en las legislaciones internas, no hay unas causales o motivos prescritos taxativamente para la nulidad de un laudo arbitral. En 1875 se comenzaron a esbozar las posibles causales de nulidad en el proyecto de procedimiento arbitral del Instituto de Derecho Internacional. El mismo recogía en su artículo 27 4 causas de nulidad de sentencias arbitrales, tales como invalidez del compromiso original, exceso de poder, corrupción comprobada y error esencial. Posteriormente, la Comisión de Derecho Internacional, en 1958, elaboró el modelo de reglas sobre el procedimiento arbitral, en el cual concluyó o estableció ciertas circunstancias generalmente admitidas como causas de nulidad de la sentencia arbitral, a saber, el exceso de poder del tribunal, la corrupción grave de un miembro del tribunal, la violación a una regla fundamental del procedimiento y el vicio del procedimiento. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha recomendado a los Estados, en su resolución 1262 de 1958, que tengan en cuenta dicho modelo de reglas para la práctica arbitral. La Comisión de la Haya de 1907 sobre solución de controversia, que es la que consagra y regula el arbitraje en el Estado, no hace mención al recurso de nulidad de la sentencia arbitral. Por lo cual, este modelo de reglas sobre el procedimiento se ha tomado como guía para ello. Reitero que el recurso de nulidad no es un recurso de revisión del laudo ni es una apelación, por lo que la Corte no tiene facultad ni jurisdicción para revisar su contenido y su decisión se debe limitar exclusivamente a declarar su validez o nulidad del mismo. De hecho, la propia Corte, en uno de los precedentes que ya mencioné, como fue en el caso de Nicaragua versus Honduras, ha indicado, digo lo siguiente: la Corte observa que el laudo no es susceptible de apelación. La Corte no puede considerar las objeciones formuladas por Nicaragua sobre la validez del laudo como si fuera una Corte de apelaciones. La Corte no está llamada a pronunciarse sobre si la decisión arbitral es correcta o errada. Estas consideraciones no son relevantes para las funciones de la Corte
en relación a este proceso, que es decidir si se ha aprobado que el laudo sería nulo y no tendría efecto. En este contexto, al examinar el fondo de la demanda, tendrá que revisar el Corte la causa que Venezuela ha alegado reiteradamente para considerar que el laudo es nulo. Sería maravilloso que Venezuela la indicara en la memoria para muchos alegatos, pero la Corte, si bien puede hacer donde le sea posible, hay suficiente literatura y hay suficiente información de la cual puede perfectamente nutrir la Corte para examinar las causales que Venezuela ha alegado, con las cuales el laudo lo considera correctivo. Y me voy a referir solamente a tres. La falta de motivación, y como lo avanzó Víctor, el artículo 10 del Tratado Arbitral de 1897 no establece la obligación de motivar el laudo, que para ese momento ya era una práctica aceptada por los estados, y precisamente que el presidente muy obviamente había adoptado una decisión motivada siendo el árbitro. La segunda razón que alega Venezuela es que el tribunal no decidió conforme a derecho ni reglas contenidas en el tratado arbitral. Esta no aplicar el principio de proceder y jus conforme a la regla A, artículo 4 del tratado. La tercera causal, hay algunas otras, pero digamos que son las más relevantes. El exceso de poder. El tribunal arbitral incurrió en ultrapetita al ir más allá de sus facultades y decidir regular una cuestión cuyo examen no estaba previsto en el compromiso arbitral ni formaba parte del mandato del tribunal, como fue declarar la libertad de navegación de los ahora bien, si la Corte decide que el laudo es nulo, ¿qué hace con la cuestión conexa de fijar las fronteras? Pues lo primero, en mi interpretación y en mi opinión, la Corte debería remitir a las partes de nuevo al acuerdo de Ginebra, el cual está vigente, y de manera que las partes puedan escoger o llegar a un arreglo satisfactorio, aceptable para las partes, al arreglo práctico, como lo señala el acuerdo, y allí incluso incluir el tema de la charla atlántica del caso, a lo que se refirió Carlos, o escoger otro de los medios establecidos en el artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas para resolver la controversia. Pero la Corte también podría indicar a las partes que se sometan a otro arbitraje, siguiendo lo establecido en el artículo 38 del modelo de regla de la Comisión de Derecho Internacional al que me referí antes, y que establece que si la Corte Internacional de Justicia declara nula la sentencia arbitral, el litigio será sometido a un nuevo tribunal constituido por acuerdo entre las partes. De manera que no creo yo que la Corte deba entrar a definir fronteras, sino sencillamente remitir a las partes, o sea, volver a cero. Si el laudo es nulo, volvemos a 1899. Está de por medio del acuerdo de Ginebra, que sigue vigente, y allí es donde debería terminar entonces la solución de la controversia. Pero puede presentarse también la posibilidad de que del escenario de las negociaciones, al que se refirió Víctor hace unos minutos. Recordemos que ha sido política del Estado venezolano el privilegiar la negociación como medio de solución de controversia. En los innumerables tratados que ha firmado Venezuela, bilaterales y multilaterales, usualmente incluimos una cláusula que dice que Venezuela resolverá por la vía diplomática mediante negociaciones, y no es el caso, pues los otros medios reconocidos. Es más, recientemente, el 24 de mayo, en un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, se afirma que, con motivo del aniversario de la independencia de Guyana, el gobierno de Venezuela reitera su cordial invitación al gobierno de Guyana para retomar el camino de la negociación,
política en torno a la controversia por el territorio de la Guayana Civil, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este escenario de la negociación yo creo que no debe ni puede descartarse. Y las mismas pueden producirse bien de manera paralela durante el proceso. No hay ningún impedimento de que mientras se hacen las actuaciones procesales pudiera iniciarse un proceso de negociación, cual no es ajeno a la práctica de la Corte. Y hay algunos precedentes, como el caso de los prisioneros de guerra en India y Pakistán. Y las partes de llegar a un arreglo durante el proceso, pues perfectamente pueden hacerlo saber la Corte y parte demandante retirar su demanda o sencillamente desistir del procedimiento. Pero también, si se dicta la decisión, y como como ya sabemos que es una decisión definitivamente vinculante para las partes, también hay precedente de que las partes negocien la forma de ejecutar la decisión. Suponiendo que declarara válido el laudo, las partes pudieran también entrar en una negociación para encontrar la mejor manera de ejecutar el laudo, y si la declara nula, pues necesariamente tenemos que entrar en una negociación. Y hay también algunos casos, como el caso de Colombia versus Nicaragua por la frontera, en los cuales las partes también negociaron la forma de ejecutar el laudo. Concluyo de la siguiente manera. En primer lugar, la Corte tiene que estudiar y analizar el laudo de 1899 conforme a las normas del derecho internacional y a la ley de sus jurisprudencia en cuanto al nivel y validez de los laudos. Tenemos que tener presente que la tendencia de la Corte hasta ahora ha sido pronunciarse a favor de la validez de los laudos, lo cual no significa que no pueda haber una decisión contraria. Tercero, que la Corte tiene una posición muy clara en cuanto a que no puede ni debe actuar como Corte de Apelaciones y no puede pronunciarse en cuanto al contenido del laudo. Y finalmente, en caso de pronunciarse sobre la nulidad del laudo, la controversia debe ser resuelta por la parte mediante negociación o mediante cualquier otro de los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Y finalmente, es imprescindible que el Estado venezolano comparezca a la Corte para presentar y mostrar los fundamentos jurídicos y las razones que siempre y reiteradamente ha alegado para demostrar que el laudo nulo es me disculpa si me estoy muriendo de frío. Yo estoy a punto de salir corriendo. Muchísimas gracias, Milagro, por nos ha puesto el tema en su perspectiva actual. Vamos a leer algunas de las interrogantes y comentarios que nos han planteado algunos de los participantes. Presumo que será para cualquiera de los ponentes, porque no está dirigida a ninguno en particular. La participación en la Corte Internacional de Justicia no ha sido tratada como un asunto de Estado. Así que la pregunta es comparecer con quién o quiénes, vista las recientes decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre el recurso introducido por el gobierno de Venezuela este año, regalándolo. Rechazando. ¿Quién de los tres ponentes quiere responder esa pregunta? Doctor. Yo no tenía los centros poderes. Otro comentario es: tenemos suficientes documentos probatorios para solicitar
la nulidad del laudo de 1899. No sé si Carlos tiene ese dato. Bueno, yo puedo asomar algunas ideas. Sí, ciertamente Venezuela invirtió tiempo, recursos durante toda la década de los 60, los 70 y los 80, también en los 90, en hacer investigaciones. Está el grupo de los jesuitas que estuvo en la biblioteca del Foreign Office. Están tantos otros académicos venezolanos y extranjeros que han documentado suficientemente. Hoy, tanto Milagro como Víctor, bueno, han enseñado cómo precisamente es posible, jurídicamente hablando, que Venezuela, que tiene la razón al alegar el vicio de nulidad insalvable del laudo arbitral, bueno, que se expongan todas esas pruebas y documentos que ciertamente Venezuela tiene. Yo llamo la atención, inclusive me puse a revisar el otro día algunas piezas del expediente y me encontré con una perla que la verdad es que no sé por qué Guyana la trajo, a menos de que haya sido adelantándose que la traiga a Venezuela, que es el diario personal de Martín, donde él relata en detalle que aquí no hubo una decisión en derecho, es una componenda política. Él estaba obsesionado por la unanimidad del laudo arbitral y esa obsesión por la unanimidad de la decisión lo lleva a él, como lo detalla en su diario personal, está traducido al inglés, del ruso al inglés, el expediente, a detallar las reuniones que tiene. Se queja de que los árbitros ingleses quieren ir mucho más lejos de lo que se puede ir, les pide que haga concesiones, hace lo mismo con la otra parte. Es decir, todo un tratado de arbitraje, con reglas de arbitraje, con procedimiento escrito, con más de 5.000 folios, 800 pruebas, se decide prácticamente en una página, y lo que debía ser una decisión en derecho es una decisión arbitraria, ¿no? Entonces yo creo que hay suficientes motivos jurídicos para que Venezuela sostenga la nulidad del laudo arbitral. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, una prueba producida por Guyana, invocando, en todo caso, de Martán está diciendo que también tuvo que imponerse a los árbitros ingleses que pretendían mucho más. Bueno, esa es una forma de verlo, pero que tal lo que le toca a la parte que tiene que hacer sus argumentos, de también hacer sus argumentos sobre esa pieza, sobre ese documento que estoy dando como ejemplo, de cómo corrobora en primera persona, ya no es un memorándum de Mallet Prévost, sino en primera persona, cómo esto fue una farsa, no fue un arbitraje, sino fue una componenda que impuso precisamente el propio de Martán. Ahora, eso me lleva a tocar otro punto brevemente que creo que hay que estudiarlo. Lo que pasa es que uno no está en el driving seat, y entonces no tiene la responsabilidad ni el equipo estratégico, jurídico que debe tenerse para y los memorándum para aclarar esto y discutir estrategia de litigio. Pero Venezuela debe presentar, como lo han detallado, Venezuela, los dos compañeros míos de panel, debe presentar en abril del año que viene, el 8, su contramemoria. ¿La contramemoria qué debe contener? Bueno, el reconocimiento o la negación de los hechos, dice el reglamento de la Corte, expuestos por Guyana en su memoria, una exposición adicional de hechos, si procede, observaciones relativas a los fundamentos de derecho expuestos en la memoria, una exposición de fundamentos de derecho en respuesta al memorándum, o a la memoria, mejor dicho, y las conclusiones. Ahora, lo otro que yo creo que vale la pena planteárselo, y que los que tienen la responsabilidad
evalúen en esa comparecencia, como lo han hecho algunos estados, unos con éxito, otros con no éxito, así que no estoy invitando a que se haga, sino que se evalúe, es que con ocasión de la contramemoria, Venezuela también podría reconvenir. Bueno, ¿cuál sería el objeto de la reconvención? Bueno, esto es lo que hay que pensar estratégicamente a ver si se justifica. Sería demandar a Guyana bajo el Acuerdo de Ginebra por no haber negociado de buena fe ni en la comisión mixta ni durante el procedimiento de buenos oficios a los fines de que se la condene a negociar de buena fe una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia, o una contrademanda precisamente sobre el mismo objeto de la demanda, pero ya una contrademanda de nulidad. No sé si me explico. O sea, la demanda de Guyana es para que se declare la validez. Bueno, nosotros podemos hacer una contrademanda sobre la nulidad y ahí tenemos una libertad probatoria adicional. Es decir, creo que todo esto lo que nos dice es que hay una gran responsabilidad en este momento de la comparecencia debidamente preparada y justificada. No es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado. Cada vez que Venezuela ha ido a estos procedimientos dividida, ha salido mal. Y cuando nos unimos, precisamente como ocurrió con el Acuerdo de Ginebra, Venezuela ha avanzado y, por supuesto, en nuestra gesta de independencia lo vimos una vez que se unió el país, cómo logró avanzar. Pero no es un dicho, no es una palabra, se trata de hechos, para lo cual hay que tener una visión de nación, no de gobierno, y llamar a las personas más capaces, historiadores, geógrafos, juristas, tanto nacionales como internacionales, y tratar de hacer una evaluación estratégica en ese aspecto del litigio. Yo diría eso, Mundo, la pregunta que me... Muchas gracias, Carlos. Otra pregunta: ¿cuál es la opinión de los ponentes en torno a las concesiones y hasta explotación de las empresas en la zona en reclamación? Profesor de Derecho. Perdón, esto está resuelto en el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, en el sentido de que un acto o actividad que se lleve a cabo, artículo 5.2, ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia el acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o la Guyana británica. Entonces, digamos que Venezuela debería hacer la salvedad. En todo caso está dicha en términos generales en el Acuerdo de Ginebra. No sé si Víctor coincide o quiere añadir algo al respecto. A ver, otro comentario de los participantes aquí en la sala. ¿Por qué, si tenemos suficientes pruebas de la nulidad del laudo, Venezuela consideró conveniente no participar? Si los abogados en nombre de Venezuela no son muy competentes, ¿pueden algunos de los abogados ponentes enviar sus alegatos a la Corte? Bueno, respondo que me refiero después a otros comentarios que hizo Carlos, que son muy interesantes. Yo creo que no se compareció en la primera fase de competencia, una cuestión estratégica, equivocado, ¿no? Pero bueno, tenían el derecho de no hacerlo. Estaban seguros de que se iba a declarar que no era competente. O sea, no se trataba en ese momento todavía, por eso presentaron la segunda parte de inadmisibilidad, pero estaban confiados en que la Corte iba a declarar que no tenía competencia para conocer el caso. Por eso fue un poco un error estratégico, si se quiere, o un error de apreciación de lo que podría decir la Corte, sobre todo si no se presentaban la documentación en las pruebas que se tenían que presentar. Una cosa interesante que habló Carlos, me parece que hay que destacar los argumentos. Sí hay argumentos, evidentemente que sí hay argumentos. Por ejemplo, hay un tema de la prescripción de los territorios, de la prescripción adquisitiva fundadas en ocupaciones ilegales. Todo eso, por ejemplo, es un tema muy importante a destacar,
porque nosotros protestamos constantemente, hasta hubo ruptura de relaciones diplomáticas en el 90, en el 80 y algo. Hubo una protesta permanente por el ingreso, el atropello de colonos ingleses y de otros países, de otras nacionalidades que ingresaban en el territorio. Es decir, cuando se introduce, se descarta, no se menciona el uso possidetis, pero se habla de la prescripción adquisitiva del territorio por efectividades que eran ilegales. O sea, esa efectividad no tendría ningún valor jurídico en el sentido de que yo no puedo adquirir un territorio en el que me he metido ilegalmente y 10, 40 o 100 años. En todo caso, esos son temas que son, yo creo, muy importantes. Hay una pregunta que hace Alejandro, nuestro querido amigo Alejandro González Valenzuela, que me parece interesante, que es la respuesta para Alejandro. Yo creo que es que si no hay unos puntos que toma la decisión en cuenta, esos puntos pueden ser objeto de una demanda distinta, o sea, de un caso distinto, pero no creo que de un proceso de apelación, perdón, de revisión o de interpretación que sabemos es muy estricto, el estatuto es muy estricto en materia de revisión e interpretación. Es un poco para responder la pregunta de Alejandro, que dice que si no hay pronunciamiento sobre todos los puntos planteados, es posible plantear una revisión ante la Corte por cosas juzgadas. Bueno, son dos cosas distintas, yo diría. Aquí se hablaría solamente, o sea, se abriría un nuevo caso. Miren, no se trató este tema, vamos a tratarlo en otra demanda y otro caso que se abre en base a ello, pero no en relación con la cosa juzgada, que ya la cosa juzgada es la res judicata, y no hay otra salida menos que sea revisión e interpretación en el sentido estricto a que se refieren los artículos 58 y 60 del estatuto. Gracias. Muy bien, aquí hay otra pregunta que la va a responder la doctora Betancourt. La situación política interna y externa de Venezuela podría debilitar su posición, fortalecer a Guyana y condicionar a la Corte. No, en absoluto. Es un procedimiento estrictamente jurídico. Solamente podemos llegar a argumentos jurídicos. El tema está si Venezuela comparece o no comparece. Lo que puede debilitar la postura de Venezuela es no comparecer, pero su posición jurídica en el proceso. El problema interno o la postura geopolítica o ideológica de Venezuela no tiene absolutamente nada que ver en este proceso, ni puede ni debe condicionar o influir en la decisión de los maestros, para nada. Bueno, y vamos a tomar esta última pregunta. Uno de los ponentes se tiene que retirar. De llegar a la fase de la negociación, ¿cuál considera que sería la mejor propuesta para llegar a un acuerdo con Guyana? Carlos. Bueno, fíjense, yo sí creo que la pregunta tiene mucho sentido porque nos da pie para lo siguiente. Yo siento que Venezuela la han encasillado o se ha dejado encasillar en que es la Corte o nada más. Blanco o negro. Usted está en la Corte o no está en ningún otro lado. Estamos en la Corte y tenemos que estar en la Corte porque de ahí va a salir una sentencia, como hemos hablado hoy, que es obligatoria para las partes y Venezuela es una de las partes. Pero yo creo que estratégicamente yo propondría que se abra el juego. Y para eso no hay que ser demasiado creativo. En el pronunciamiento del secretario general el 30 de enero del 2018, en el cual anunciaba la decisión de enviar el asunto a la Corte Internacional de Justicia, yo voy a leer los dos últimos párrafos, que son muy cortos, que dicen lo siguiente, cito: al llegar a esta decisión, el secretario general también ha llegado a la conclusión que Guyana y Venezuela podrían beneficiarse de la continuidad de los buenos oficios de las Naciones Unidas mediante un proceso complementario, subrayo, al establecido sobre la base de las facultades del secretario general en la Carta de Naciones Unidas. El secretario general, de conformidad con los principios de la organización, sigue comprometido a acompañar a ambos estados mientras buscan superar sus deficiencias con respecto a esta controversia fronteriza. Entonces, fíjense, si Venezuela invita a Guyana
a alguna negociación, por ejemplo, mira, vamos a suspender el proceso, vamos a entrar en un proceso de negociación, digamos, intenso, por decir algo rápidamente. Bueno, Guyana simplemente con decir que no tiene. Pero aquí el secretario general, bajo el Acuerdo de Ginebra, nos está diciendo que ambos estados pueden beneficiarse de un proceso complementario sobre la base de las facultades que le da el Acuerdo de Ginebra y la Carta de Naciones Unidas. Entonces yo creo que esto permitiría diseñar una estrategia de un proceso complementario al que está en la Corte y que puede servir tanto para dilucidar la controversia como para solucionar, como dijimos antes, una serie de aspectos que pueden quedar sueltos después de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, el mensaje es ser creativos, utilizar una estrategia compleja, global, política, geopolítica, económica, etcétera. Bueno, para eso hay que voltearse atrás y tener una nación unida, para eso hay que voltearse atrás y haber hecho un esfuerzo de presentar estos temas legítimamente como unos temas que nos atañen a todas las venezolanas y a los venezolanos. Y ahí sí, digamos, echamos de menos eso. Pero ¿tiene Venezuela las posibilidades de solicitarle, casi que de requerirle con base en esta afirmación del 30 de enero del 2018 el secretario general que ponga en marcha en paralelo un procedimiento complementario con base en las facultades que él tiene en la Carta de Naciones Unidas? Porque él mismo se ha puesto a disposición. Entonces, creo que sí hay espacio para la negociación y seguramente todos estos temas, aún con una sentencia, van a terminar en algún tipo de negociación, como yo les decía antes. En el escenario de que Venezuela pierda la demanda incoada por Guyana y que se confirme la validez del laudo de 1899, bueno, ya veremos jurídicamente las cosas que se pueden hacer, no mucho, porque es una sentencia definitivamente firme, pero bueno, como decía Víctor, ahí puede haber algunos aspectos que se pueden llevar de nuevo, pero que no sean de cosas jugadas. Pero yo creo que la negociación, por ejemplo, para la delimitación de áreas marinas y submarinas es fundamental para que Guyana cese en la usurpación de un territorio que no está en reclamación. Nosotros estamos reclamando el territorio Esequibo y la proyección del territorio continental Esequibo, pero lo que no está en discusión es el territorio actual, ¿verdad? Entonces, yo creo que las afirmaciones del secretario general pueden servir para diseñar una estrategia complementaria, como él mismo la llamó. A ver, bien, gracias, Carlos. Aquí otro comentario que nos envía Marina Vega. ¿Qué impacto o influencia podría tener en todo este proceso la elección el día de ayer de Guyana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Sí. Sí, Lo que pasa es que yo no entendí, no oí el audio está muy malo y no se entiende, no entendí la pregunta, la verdad. No sé si Carlos y Milagro la entendieron o la comprendieron por la cuestión del audio, ¿no? La pregunta es que, ¿en qué puede afectar el que hayan elegido a Guyana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad? Sigo sin entenderlo, no sé, oigo mucho ruido. ¿No me escuchas? ¿Ahorita me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí. ¿Cómo podría afectar todo este asunto el que haya sido electo Guyana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad? Bueno, indudablemente que la presencia de Guyana en el Consejo de Seguridad va a favorecer su posición en el caso de que, pero no creo que tenga importancia ahora porque la elección es por 2 años y la decisión será dentro de 3 o 4 años.
manera que no creo que afecte mucho en la decisión. Y el único papel que juega el Consejo de Seguridad es en el caso de incumplimiento de la decisión. De otra forma no se puede meter en el problema que es estrictamente jurídico, solo en el caso de incumplimiento que afecta a la paz y la seguridad internacionales. O sea que no tendría ningún efecto directo la participación de Guyana o la presencia de Guyana en el Consejo de Seguridad. Bueno, muy bien. Quedaron algunas otras interrogantes aquí, pero muchas han sido respondidas o bien en las presentaciones iniciales de los ponentes o en los comentarios adicionales. Así las cosas no me queda sino agradecerles a los ponentes por sus presentaciones en este foro de hoy, a todos los participantes que se unieron a este foro en redes sociales y a los que estuvieron presentes aquí en la sede del Instituto de Asesor Parlamentario. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, buenas tardes.